Buenas tardes, mi nombre es Liskelly Buenaventura Vázquez del paralelo 102 de la asignatura Psicoética de la Universidad UTPL. En esta tarde estaré hablando sobre la ley y ética en psicología, cómo se relacionan y así como las consecuencias que ante la ley tendría una práctica psicológica antiética. En la siguiente diapositiva se estará hablando acerca de cuál es esa relación de la psicología con la ética y la ley. Cuando hablamos de psicología, esta es la ciencia que estudia las leyes, categorías y principios sobre los cuales se estructura la vida psíquica y espiritual de la persona. Estudia también las conductas humanas. Referente a la ética es importante porque es quien define cuál es ese marco de actuación correcto con los principios éticos que debemos regirnos y nuestros actos en la psicología. Pasamos también a hablar acerca del aspecto de la ley. Esta se centra en regular dichas conductas en los aspectos éticos generales de la labor pericial, el encuentro en la práctica profesional del psicólogo con el marco deontológico jurídico. En general, reviste un carácter dilemático, constituyéndose, por lo tanto, en una línea permanente de reflexión. Las aportaciones de la psicología en el ámbito jurídico. El estudio de la especificidad o peculiaridad del comportamiento que la psicología proporciona unos cimientos sólidos que son útiles para crear leyes específicas para potencializar la eficacia de las leyes. La psicología puede ayudar tanto en la organización social como en la resolución de conflictos, impulsando las leyes donde adopte el poder judicial por no tener la resolución de aceptación individual. También evalúa el grado de funcionalidad de la ley, permitiendo que logre un mayor ajuste de los cambios psicológicos para generar aplicaciones de las leyes. La función de la psicología en la ley se centra en estudiar cómo afectan los comportamientos de las personas en conjunto con el fin de mejorar el sistema jurídico. Pasamos a ver lo que es la psicología y la psiquiatría jurídica. La interrelación entre la psiquiatría, psicología y la ley se puede llamar legal o forense. Existen dos tipos de intervención del profesional cuando se ve envuelto en los asuntos legales y es llamado a testimonio como experto o cuando igual es llamado para dar un informe técnico. ¿Cuáles son estos aspectos éticos generales de la labor pericial? Tenemos los siguientes: el diagnóstico de credibilidad, diagnóstico de culpabilidad de un acusado, diagnóstico de competencia de una persona para el ejercicio civil de sus derechos como persona. Tenemos la responsabilidad de acusar a personas en ciertas circunstancias y cuando se acusa a otro profesional de la mala práctica. En la práctica del psicólogo encontramos tres problemas fundamentales que se presentan en la práctica del psicólogo cuando actúa como forense. Tenemos la honestidad e imparcialidad en la selección de las fuentes, la honestidad e imparcialidad de la presentación o redacción del informe y la confidencialidad y labor cuando el psicólogo integra y es partícipe de ser testigo. Existe una influencia entre el psicólogo y la ley. Es la que integran los servicios que la psicología presta a la ley en casos criminales o civiles. La psicología aplicada a los tribunales, también denominada psicología forense, comprende la psicología aplicada al derecho del menor, de la familia, civil, laboral o penal. ¿Cuáles son estas distintas áreas en las que el psicólogo realiza también informes técnicos, asesoramientos, seguimientos e intervenciones, entre otros?
Cuando se habla de la confidencialidad y el privilegio terapéutico, esto refiere al derecho del psicólogo o psiquiatra que no sea sancionado por negarse a revelar la confidencia de sus pacientes. Es importante que la confidencia también marca la ética del profesional, garantiza la protección de la relación de confianza que existe entre el psicólogo y paciente, y dos, el estímulo de la apertura que tiene el paciente para decir lo que le sucede. Para reivindicar el privilegio del secreto ante la solicitud por parte de un juez, existen algunos requerimientos. Estos son: la comunicación del sujeto al psicoterapeuta debe haberse hecho con la convicción de que no será revelado a terceros. La inviolabilidad de esa confidencia. El acusado no representa peligro o colocar en peligro la vida de los demás. El diagnóstico de futura peligrosidad. Una acusación de particular gravedad por las implicaciones éticas que trae consigo es cuando el juez solicita datos psicológicos de la presumible conducta agresiva o peligrosa de una persona, como indica uno de los estudios por Hunt o Wiley. En este estudio se evidenció una muestra que una cantidad específica de personas quienes fueron consideradas como peligrosos, y al transferirlos a hospitales comunes, en los cuales los resultados fueron asombrosos, en donde solo 7 de aquellas personas resultaron siendo peligrosas. Para poder dar un diagnóstico sobre quiénes pueden ser peligrosos o no, se lo realiza de forma muy minuciosa y también profesional, extremando la prudencia para no dejarse influenciar. Pasaremos ahora a hablar acerca de la mala práctica, pues este tema muestra las consecuencias que se tiene ante la ley por una práctica psicológica antiética, colocando ahora del otro lado al psicólogo ante la justicia por parte de la demanda de un paciente por sentirse perjudicado y lo acusa por alguna determinada práctica. La mala práctica se define donde el psicólogo se encuentra en un proceso legal por un cliente que se siente vulnerado o perjudicado. El error en la forma de ejercer del psicólogo su profesión en forma idónea. Al hablar de esta mala práctica se encuentran tres conceptos: la imprudencia, negligencia e impericia. En la imprudencia tenemos que es la osadía por usar un proceso o tratamientos que requieren de entrenamientos específicos. También podría ser el uso de procedimientos o prácticas complejos, inciertos al límite de su capacidad. Pasamos a ver ahora la negligencia, que refiere al psicólogo conociendo del proceso o terapia adecuada y no lo coloca en práctica. También cuando deja de poner los medios usuales para llevar a cabo aquel patrón de conducta esperado normalmente en su profesión. Finalmente, en la impericia, tenemos que cuando el psicólogo realiza un procedimiento desconocido y sin recibir un entrenamiento o estar capacitado en dicho tratamiento, se refiere cuando el perjuicio provocado al paciente se produce por el uso de prácticas que el psicólogo no conoce. Finalmente, las acusaciones por el perjuicio de la mala práctica son diversas y algunas de ellas son la explotación, incompetencia, impericia, falsedad, engaño, ausencia de información del consentimiento informado, ruptura de la confidencialidad, entre otros. Finalmente, la psicología, la ética y la ley están relacionados en la búsqueda del beneficio de los demás. Por ello, el profesional debe mostrar ética en cada procedimiento, estar capacitado en el área sabiendo que la ley demandará por lo que se haya realizado, siendo congruentes con nuestra profesión
y con nuestros pacientes. Muchísimas gracias.